Agricultura estamos presentando Mujer de Palabra con Carla Rubilar. Y ya estamos de vuelta con la alcaldesa de Colina y vamos a tener una tremenda entrevistada a Carola Rubia de la Fundación Descúbreme. Ella es la directora ejecutiva y ya está por ahí acompañándonos. Sí, ahí está. Ahí Hola está. Carla, mucho gusto, alcaldesa, un gusto. Hola, ¿cómo estás? De verla. Qué rico. Bueno, yo soy de Colina, así que un gusto, digamos, tenerla. Muy bien, muy bien. Y ahí la alcaldesa tiene ahí algo que comentarle también, querida Carola, pero vamos a lo que nos convoca. Han hecho un trabajo increíble, probablemente muchos de los avances que se han logrado en materia de inclusión laboral tienen un poco de nombre de la Fundación Descúbreme, y de eso queremos escuchar, de esos avances que se han logrado y de las cosas que tal vez todavía no avanzan lo suficiente y las preocupaciones que pudieran haber. Así que, Carola, te escuchamos con atención. Mira, oye, 1.000.000 de gracias por los halagos, pero la verdad es que yo creo que lo más bonito que ha pasado en los últimos años es que no solamente ha sido un trabajo en Fundación Descúbreme, ha sido de la sociedad chilena, porque este proceso, bueno, hemos tenido, podemos hablar de la ley de inclusión, podemos hablar de la ley 21.275, podemos hablar de la propuesta de constitución que hoy día recibimos, y todo este proceso a nosotros nos hizo investigar y estudiar un poco también lo que estaba pasando en el mundo. Y llegamos al análisis de que, claro, por casi 50 años nosotros hemos estado viviendo con una constitución que ha recibido enormes modificaciones, hasta el 2005, si no me equivoco, fue la última modificación que tuvo la constitución que hoy día actualmente nos rige, y en ninguna parte aparecía la palabra discapacidad. Así es. Y en cambio hemos sido un país que nos hemos movido y tenemos una ley de inclusión del 1%, pero algunos reclaman que es muy poco, pero bueno, o sea, España hoy día tiene el 2%, pero tuvo que hacer una modificación, la primera fue en 1987 y después hizo la modificación en el 2013, tienes Austria con un 5%, o sea, hemos dado un gran paso en estos casi 50 años tratando de convertirnos y de transformarnos y de querer plasmar lo que es la inclusión realmente en nuestra sociedad. Y la verdad es que eso nos deja bastante contentos porque a nosotros nos gusta ver el vaso lleno, y yo creo que eso, Carla, tú lo sabes. Nosotros siempre pensamos de que las propuestas siempre van a contribuir, ¿ya? Pudimos sacar esta ley de inclusión que fue publicada y está en ejecución desde abril del 2018 para que las empresas de 100 trabajadores y más puedan tener el 1% de su nómina. Y algunos dicen que hemos avanzado poco, pero de partir de cero a tener cerca de un 33 o 34% de la población que está disponible para enfrentar el mundo laboral hoy día trabajando, pasando una pandemia que, o sea, yo hoy día que estoy desde España te puedo decir que ha afectado muchísimo a diferentes países, especialmente acá en Europa. Creo que no lo hemos hecho mal, al contrario, creo que lo hemos hecho bien. Los desafíos y el trabajo conjunto que hemos logrado con todas las organizaciones de la sociedad civil, con los gobiernos de turno, con las OMIL, con las municipalidades, con las personas con discapacidad, que en realidad son ellos los que han ido liderando el paso de lo que se necesita, nos ha dejado bastante bien parados. Sin embargo, y ahí es donde uno empieza a ser un poquito más exigente, ¿ya? Una de las grandes falencias o cosas que extrañamos de la propuesta de la nueva Constitución es que la institucionalización de los derechos de las personas con discapacidad no está contemplado, porque como se habla de un sistema nacional, no sabemos si ahí va a haber una subsecretaría o un ministerio de discapacidad. Uh-huh. Y bueno, ambas que trabajan en el gobierno bien saben de que es distinto cuando te sientas a conversar un presupuesto de un servicio nacional versus el presupuesto de un ministerio o el presupuesto dentro de una subsecretaría. Porque claro, son palabras mayores, son decisiones más complicadas, están relacionadas muy de la mano con las políticas nacionales, y yo te diría
marcarían una diferencia. O sea, en vez de esperar 7 años para que sepamos, digamos, cuál es la situación, cuántas personas con discapacidad, dónde están sus necesidades, ese tipo de información venga cada 7 años, o sea, podríamos tenerla de manera anual o cada 2 años. Entonces, yo te diría que los grandes pasos nuestros ya son palabras mayores. Y bueno, y pensábamos de que, claro, en esta nueva propuesta de constitución donde se menciona bastante la palabra discapacidad, cuando a mí me han preguntado, bueno, ¿y eso significa que vamos a tener más o se van a ejecutar más programas? No lo sé. En los últimos 50 años no teníamos ninguna palabra de discapacidad en la constitución y fíjate que hemos avanzado bastante. Y eso es por el esfuerzo y el compromiso de los chilenos por construir un mundo, un país, un Chile más inclusivo. Y yo creo que los chilenos hemos demostrado en la historia de nuestro país que somos capaces de mover montañas. No sé si la palabra discapacidad incluida en la Constitución va a marcar una diferencia. En 40 años más nos podemos volver a juntar y ahí podemos hacer un análisis. Sin duda. Carola, ¿y cómo estás viendo tú la ley de inclusión laboral? ¿Cómo la miras? ¿Dónde deberíamos apretar las teclas? ¿Qué cosas deberíamos hacer diferentes? Mira, la gran tecla que hay que apretar es que hay que hacer un cambio en el reglamento administrativo. Ya. Porque el sector público, la verdad, y el gobierno y las instituciones públicas se ven restringidas en poder contratar a personas con discapacidad por el estamento público, que te obliga a tener octavo básico o cuarto medio rendido. Y lamentablemente las últimas 4 décadas el sistema educacional no ha podido acompañar a las personas con discapacidad, pudiéndole entregar las herramientas necesarias para poder enfrentar el mundo laboral. Entonces, y creo que en muchos casos ni siquiera pudieron obtener octavo básico y menos cuarto medio. Entonces, yo sé de que hay varios servicios, ministerios, subsecretarías que les encantaría contratar a alguien con algún tipo de discapacidad, no porque tenga la discapacidad, sino porque es la mejor persona para la posición. Y cuando llegan ya al último paso, se enteran del estatuto administrativo. Yo diría que ese sería la gran yo piedra. creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos la administración pública, que es congeniar o ver el tema de educación, porque además nos tenemos que hacer cargo hoy día de que nos falta ese paso para trabajar con personas con discapacidad en la educación, sobre todo a lo mejor en la discapacidad más cognitiva y ver el tema de buscar esta posibilidad de la inclusión en distintas empresas o en el tema público. Nosotros estamos dentro del rango de, o sea, estamos dentro, no sé si el 1, pero voy a averiguar, porque me voy con esa tarea hoy día. Pero estamos trabajando además el tema de la inclusión, y uno de los mayores trabas que nosotros hemos tenido, y no solamente en la parte pública, sino que también en la parte privada, es que los requisitos de estudio. Nosotros podemos tener capacitaciones, podemos entregarles las herramientas necesarias, a lo mejor para algún puesto establecido. Ahí tengo un equipo atómico que es la Alicia y Pablo Soto, donde también están viendo todo lo que es el tema de la conciencia en las empresas que están en la comuna de Colina, donde hemos tenido buena recepción, pero tenemos esta traba un poco más en el tema educacional. Pero estamos trabajando en conjunto con diferentes OTIC y OTEC para que las capacitaciones, que es donde nosotros tenemos que ir generando esto, pero también estamos con el tema del emprendimiento, que es donde uno puede ir haciendo a lo mejor un poco más el tema laboral. Pero nos ha costado, y concuerdo plenamente contigo, Carolina, que el tema de el que nos tenemos que hacer cargo del tema de educación. Hoy día es un gran problema que podemos tener. Y una de las cosas que es el tema de, o sea, en el Ministerio de Educación, el pago para personas con discapacidad es menor en tema de subvención. Vamos a tener que hacer algunos cambios, querida Carola. Te ofrecemos efectivamente ayudarte a golpear la puerta de quienes sea necesario a través de acá de Mujer de Palabra. Cuenta con nosotros y te doy estos 30 segundos finales para que cuentes dónde pueden encontrar más información de lo que hace Descúbreme a quienes nos están escuchando. Así que los últimos 30 segundos para que nos cuentes dónde podemos encontrarlos.
Sí, nos pueden visitar en nuestra página web www.descubreme.cl. Ahí van a poder encontrar información de cursos de formación que también hoy día estamos entregando a través de nuestra TEC. Información, las empresas de procesos de inclusión laboral y qué información requieren. También si están interesados en saber más información de la 21.215 por el tema de gestor. Y lo más importante, por si hay otras organizaciones de la sociedad civil que estén trabajando con personas con discapacidad y necesitan un apoyo, feliz de poder acompañarlos en esta etapa. Así que eso, muchísimas gracias a ambas por poder conversar de este tema. Bueno, y ojalá que podamos seguir avanzando y planteando más desafíos necesarios en relación a la discapacidad. De todas maneras, Carola, un abrazo cariñoso a ti y a todos quienes trabajan en la Fundación Descúbreme y la sociedad civil ligada a las personas con discapacidad alcaldesa. Así que un abrazo grande. Si usted requiere ayuda, Fundación Descúbreme de todas maneras una tremenda opción. Gracias, Carola, que estés muy bien.